Vá que quem tem mais do que precisa ter, quase sempre se convence que não tem o bastante. Ya estoy en compañía de Luciano Supervielle, músico, compositor, productor, DJ, arreglador también, debo decir. Sí. ¿Cómo andás? Bienvenido. Todo bien, placer. Arrancamos, si querés, hablando un poco de tu tío bisabuelo, ¿no? Tío ¿Estamos bisabuelo, bien? de Julio Supervielle. De ahí está, de Julio Supervielle, esta muestra que se acaba de inaugurar el martes pasado en el Museo Figari. Supervielle, poeta en sus tierras, sobre la vida y obra justamente de este escritor y poeta, que va a estar desde el martes pasado, 11 de agosto, hasta el 5 de septiembre, exhibiéndose en el museo. ¿Estuviste en la inauguración? Estuve en la inauguración, había un montón de gente, mucho material así de archivo. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Porque hay fotos, hay Hay muchas documentos, de las cosas que estaban ahí que ya las conocía, las había visto, pero digo, sin dudas, para mí lo más llamativo es cómo fue un artista muy respetado en su época por otros artistas muy importantes, ¿no? Entonces, acá en Uruguay se conoce poco, en realidad, porque si bien nació acá y habla mucho de Uruguay, siempre escribió en francés, entonces es como que no se conoce la obra de Julio Supervielle, pero en Francia es muy importante. Yo te contaba, en el liceo, yo iba al liceo francés, estudiábamos obras de poemas de Julio Supervielle dentro del programa curricular, digamos. Claro, es increíble que recién ahora, si se quiere, se esté empezando a difundir más acá en Uruguay. Esta muestra que además viene de Argentina, ¿puede ser? Estuvo en Argentina, exacto, sí, estuvo en Argentina. Que también habla, formada allá, no acá. Claro, sí, pues sí. le da un lugar acá, pero también habla de ese poco lugar que... Sí, la verdad que está buenísimo que exista. Yo, digamos, me encontré con también mucha gente conocida ahí de mi familia y otros, y nos da esa impresión, ¿no? Como es una pena que no se conozca más la obra de él y de los otros tres, digamos, de los otros dos que son Lautréamont y Jules Laforge, los tres poetas nacidos en Uruguay, pero que son de la literatura francesa, pero siempre escribieron en francés, pero son tipos muy importantes, realmente. Sí, él además trazó como un eje, ¿no? París-Montevideo, vivió, como decís tú, un poco acá, mucho también en París, pero sí tuvo mucho que ver con trazar ese eje y también llevar grandes artistas uruguayos de todo tipo. Totalmente, sí. Él tuvo siempre un lugar en Europa, ¿no? Un vínculo fuertísimo con los dos países, llevando artistas. Bueno, Felisberto Hernández es uno de los escritores que fue promocionado por Julio Supervielle en París. Después, bueno, la relación con Figari. Figari, es cierto que pintaba también en una estancia de él. Claro, Julio Supervielle, acá en Uruguay tenía una estancia que era donde pasaba casi siempre el tiempo cuando estaba acá en Uruguay. Y de hecho se ve muchísimo en su obra, habla muchísimo del campo de Uruguay, de la Pampa. Es impresionante, ¿no? O sea, por eso te digo, es una lástima que no esté valorado acá en Uruguay como debería estar. Neruda también fue ayudado por él en París cuando llega a Europa. Y todo eso fue trazando un camino para un montón de artistas locales que se hicieron camino allá y también acá, que se retroalimentaba. Sí. Ahora, ¿por qué pensás que no? Porque también poco la generación del 45 le dio mucho espacio, en fin. No sabría decirte. Yo personalmente, digamos, descubrí a Julio Supervielle obviamente más de grande, leyendo, y no estoy tan interiorizado, ¿viste? Con la época esa en la que él vivió. Obviamente, él pertenece a la literatura francesa. O sea, escribió siempre en francés. Siempre escribió en francés. Es un dato también. Tomó la decisión, él, si bien era perfectamente bilingüe, yo tengo grabaciones de él mismo leyendo su poesía. ¿No lo has usado eso? Sí, lo usé. En mi primer disco hay un fragmento de su voz leyendo un poema. Y él como que optó por solo escribir en francés por no contaminar, entre comillas, su pluma, digamos. Es como que se quiso especializar en el francés nada más, pero era un tipo totalmente bilingüe. Y hay excelentes traducciones, ¿no? de Supervielle. Se decía además que se crió en el Atlántico y que viajó tantas veces además a Europa, Uruguay en aquella época, que cuánto tiempo de su vida habrá pasado arriba de un barco, ¿no? Muchísimos meses de su vida pasó arriba del barco, y de hecho se nota mucho, se traduce en la literatura de él. Habla muchísimo del mar y del viaje, de los tiempos, esos prolongados del no lugar, ¿no? Es curioso, yo me identifico bastante. Exacto, ahí va. Por esa dualidad, ¿no? De ser por un uruguayo por un lado, pero también francés, y el tema del viaje es una cosa que
a mí personalmente me ha marcado muchísimo en mi vida y me imagino que en la vida de él muchísimo más por el tiempo por el hecho de que los tiempos de viaje eran muchísimo más importantes, ¿no? Eran una fracción importante de su vida. ¿Es un personaje que estuvo presente en tu vida familiar desde siempre o que lo descubriste vos un poco más de grande? Digamos, yo a Julio... Es un tipo muy pesado familiarmente también, pero... Sí, digamos, mi encuentro con Julio Supervielle viene a través de mi abuela, que lo conoció personalmente y que tenía una relación muy afectuosa. Entonces ella fue la que me dio esos discos vinilos, ni siquiera vinilos, discos de pasta de la grabación, que yo después hice como un laburo de digitalizarlos todos. Y ella me hablaba mucho de Julio Supervielle. Fue como a través de, yo digamos, nunca fui un gran lector de poesía, pero he leído cosas de Supervielle y también de la prosa, y es un tipo que ¿te has encontrado es ahí? muy interesante, muy lindo como escribe. A mí personalmente, ya te digo que sin ser una persona muy devota de ese tipo de literatura, me ha atrapado bastante. Él nació acá y después murió en París. Vos naciste en París. Tus padres exiliados en aquel momento. Mi padre es uruguayo exiliado, conoció a mi madre allá en Francia. Mi madre es francesa, hija de italianos que a su vez habían sido exiliados de Italia en la Segunda Guerra Mundial. Así que el movimiento está en tu ADN seguro. Hay varios genes dispersados. Y la vida de Julio es muy particular porque él se crió con su primo como si fuera su hermano, porque eran dos hermanos Supervielle que se casaron con dos hermanas. Tuvieron a Julio y a Luis, el abuelo de mi padre. Cuando Julio era bebé se murieron sus padres. ¿Van a Francia, un ataque de cólera, una enfermedad? No, sí, creo, según tengo entendido, tomaron agua en mal estado y se murieron siendo él bebé. Queda huérfano. Queda huérfano, lo adoptan sus tíos, doblemente tíos. Que estaban acá. O sea que vuelve a Uruguay. Vuelve a Uruguay. Pero no le dicen. Entonces él se entera cuando es, no sé, alrededor de los 10 años, que sus padres no eran sus padres, sino sus tíos, que fue se entera por error, además, por una conversación que escucha. Y entonces eso también fue como un trauma que lo marcó y habla de eso también en su trabajo. Sí. Impresionante lo que habrá es una sido, historia impresionante. Después se instala en París como 23 años y después cuando la Segunda Guerra Mundial vuelve a Uruguay y ahí Exactamente. se queda otro tiempo. Yo no conozco tanto, así la cronología de su vida. Sí tengo muy claro eso, que siempre estuvo como yendo y viniendo. Muy en contacto con los dos lugares. Hubo un periodo durante la guerra que, claro, crisis económica, todo, que quedó medio así en cero. Y después tuvo como ayudas de gente que lo ayudaron, digamos, a subsistir, pero en un momento estuvo como bastante en la quiebra. Sí, una vida con de todo tuvo, ¿no? Bueno, decíamos que vos nacés en París y después se van a México cuando tenés 4 años. ¿Por qué? Por el trabajo de mi viejo. ¿Qué se dedicaban? ¿Tenían que ver con música o con arte? No. Mi viejo es sociólogo, mi madre es asistente social. En ese momento mi viejo, digamos, quería volver a América Latina, y México era un lugar donde había una comunidad muy grande de uruguayos. Él consiguió un trabajo en UNICEF. Entonces por eso nos fuimos a México y en el 85 volvimos. Volvés para acá, sí, a los 8 más o menos. A los 8 años, sí. ¿Y tenés recuerdo de esas mudanzas? Sí. Capaz la primera eras muy chico, pero igual París-México es un escenario fue traumático totalmente para diferente. Mí. Ese cambio fue traumático. O sea, lo recuerdo como, claro. ¿Tenías hermanos ya? Una hermana mayor, tiene 3 años más que yo, pero yo para mí era ir de Francia a México a un lugar digamos, de otro idioma, pero yo, claro, hablaba francés. Claro. Si bien aprendí muy rápido, a esa edad se aprende muy rápido, pero yo cuando llegué a México no hablaba una palabra de español. Y fue, claro, un cambio muy difícil, ¿viste? Me encontré en una escuela, que la escuela era divina igual, ¿viste? Era una escuela media apartada del DF, con mucho verde. Pero bueno, me acuerdo perfectamente de esa etapa. Y fue muy diferente cuando vine a Uruguay. Eran 3 escenarios tan distintos. Muy diferentes. México. Y yo llegar a Uruguay fue irme de la megalópolis, que es el DF, de vivir en un apartamento, a llegar al Prado, una casita en el Prado, enfrente de una placita divino, lleno de chiquilines. O sea, eso fue a los 8 años. Para vos, fue como un cambio, pero súper positivo, ¿viste? Ese lo recuerdo como al revés, ¿viste? Una cosa para bien. Divino. Y encontré familia y encontré con mi familia uruguaya, pero ya te digo, lo que me marcó a esa edad, a los 8 años, fue la cantidad de amigos que tuve enseguida al llegar y
Eso fue un cambio drástico con respecto a México. Y ahí ya tu fanatismo por Wanderers viene de ahí. Claro, mi viejo siempre fue hincha de Wanderers y desde chico me llevó a la cancha. Esperado. Claro, y bueno, con los años vas generando tu propia historia con, yo qué sé, conocido. Hoy en día yo voy solo a la cancha y ya me encuentro con mil personas. Antes yo acompañaba a mi padre, ahora tengo mi vida propia con Wanderers, ¿no? La música, vos has contado, siempre estuvo en tu vida desde el principio y también muy asociada al juego, con el primer piano que te regalaron, con un tocadiscos de juguete que tenías. Totalmente. Sí, ¿Estaba fomentada familiarmente o justo se dio un regalo que te cambió la vida a vos? No, siempre fue como que la música me generó una atracción especial y mis viejos se dieron cuenta de eso y me lo fomentaron. Obviamente, sí, tenía muchos discos, tenía pasacassette, tenía tocadiscos, tenía muchos discos. Fue como muy alimentado eso también, ¿no? Quizás no pensando en el futuro de que yo llegara a ser músico, pero sí como una cosa que evidentemente yo tenía una vocación, una inclinación hacia la música clarísima desde muy chico. ¿Y qué se escuchaba en tu casa de chico? En mi casa, bueno, cuando yo viví en Francia, mis viejos obviamente escuchaban mucha música uruguaya, folclore uruguayo, música popular uruguaya, Citarrosa, Los Olimareños, todo eso estaba muy presente. Y después, bueno, yo escuchaba la música que se escuchaba, bueno, música infantil cuando era chico y un poquito más grande ya tuve contacto, qué sé yo, con el hip hop francés, con música. Que te marcó tanto también. Me marcó muchísimo, ¿no? O sea, tuve como también acceso a esa vertiente musical francesa desde muy chico, que también me marcó mucho para mi devenir musical. Ni hablar, siempre decís que ha sido una gran fuente de inspiración. Sí. Yo, digamos, tengo distintos puntos de interés dentro de la música francesa, que van desde la música, yo qué sé, Debussy, Ravel, toda esa época impresionista, hasta la chanson française, que también siempre fue muy importante para mí, Gainsbourg, bueno, yo qué sé, todos que es súper importante la cultura de la chanson française. Entonces, tengo también todo ese bagaje y después todo lo que es la música más del 90 para acá, más, bueno, desde los 80 el hip hop, la música electrónica, todo eso.